El título de hoy es Glorificando a Dios con nuestras vidas. Glorificando a Dios con nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4 al 8. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado, he culminado, y lo terminé, pero lo hice no de panzazo. Ese acabé tiene la idea o transmite la idea que acabó perfectamente todo el propósito del Padre. Es lo que está diciendo aquí el Señor. La obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué tremenda oración. Pues una oración extraordinaria. Por un momento pongámonos a pensar e imaginémonos qué pasaría si usted supiese que mañana es el fin de sus días aquí en la tierra, que mañana acaba todo para usted sobre la tierra, y usted estuviera tratando de repente de resumirle su vida, todo lo que usted ha hecho a otra persona, lo que ha significado el vivir en este mundo. ¿Cómo usted transmitiría? ¿Qué es lo que le diría? ¿Cómo o qué es lo que usted ha considerado como valores perdurables, no temporales, no etéreos, sino valores que perduran y valores que de alguna manera han trasuntado toda su existencia aquí en el mundo? ¿Cuáles serían? ¿Qué le diría usted a la otra persona si usted supiera que el día de mañana va a dejar de existir? ¿Cómo usted resumiría su vida aquí en la tierra? ¿Que cumplió todo lo que Dios, el propósito de Dios? ¿Será ese el resumen, por ejemplo? Porque debería ser ese o parte del resumen. Y esta es la circunstancia que nosotros encontramos aquí a Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan que acabamos de leer. Capítulos antes, en el capítulo 13, en el que se introduce el discurso al aposento alto, como se llama, 13:3, Juan dice: y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Después de esto, este es parte del contexto, Jesús pronuncia estas asombrosas palabras y extraordinarias que nosotros conocemos como el discurso del aposento alto. Cuando pasa a la oración, al finalizar ya este discurso, nuestro Señor lo que está haciendo es un repaso, si se quiere, de su vida aquí en la tierra, estar informando al Padre. Un repaso de esos 33 años de vida aquí en este mundo, de 33 años de ministerio en la tierra, e incluyendo aquellos años de silencio en los cuales la Biblia no narra nada sobre Jesús. Solamente se ve cuando nace, lo presentan, luego crece un poquito, está en el templo, y de ahí no se sabe nada hasta cuando Él comienza su ministerio. No se sabe nada en ese ínter, pero aún de eso Él estaba dando cuentas al Señor. Aunque no lo menciona la Biblia, y podemos decir los años del silencio respecto a la vida de Cristo, sin embargo, también de eso estaba dando cuentas a Dios. Cuando subió
y bajó las colinas de Judea y de Galilea, predicando, sanando y atendiendo las necesidades de las multitudes. También era parte de ese informe que también estaba dando el Señor al Padre. Y cuando nosotros leemos estas palabras, aquí en el versículo 4 al 8, tenemos, si se quiere, ese gran privilegio de poder escuchar o leer en este caso lo que Jesús estaba tratando de dar a conocer de forma resumida durante esos 33 años, y lo hace con 3 afirmaciones impresionantes que constituyen una evaluación de su vida y de la vida que jamás haya existido sobre la tierra. Solamente pasó en la vida de Jesús. Lo primero que destaca en la relación con el Padre es el hecho de que realiza una obra que le glorifica a Él. Yo te he glorificado. Fíjense lo que dice, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Es decir, el propósito de Cristo de estar aquí en la tierra es el glorificar al Padre. Cuando uno se dice que es discípulo de Cristo, el propósito nuestro también debería ser el glorificar. Porque si nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro, es decir, estamos haciendo lo que Él hizo, una de las cosas importantes que tendríamos que hacer siempre es que glorificar a Dios con todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Pero muchas veces la gente no se espera a pensar o a meditar si lo que va a decir glorifica o no glorifica a Dios. Por ejemplo, muchísimos que se denominan cristianos y tienen su cuenta de Facebook, cuando algo les pasa, lo primero que ponen ahí, lo primero que se les viene a la mente, y ya echaron todos testimonios por los suelos. Pregunto yo, ¿con eso glorificarán a Dios? Ni siquiera se pusieron a pensar, se dejaron llevar por los impulsos, por la cólera, el enojo. Y algunos después lo borran, pero hay otros que son más listos, ya capturaron la pantalla. ¿Sí? Cada cosa que nosotros hagamos, tenemos que considerar si verdaderamente está glorificando a Dios. Las amistades que tienes, como en oportunidades anteriores les he dicho, a veces hay personas que se dicen cristianas, dicen, mis mejores amigos son del mundo. Pues ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos al mundo, no tenemos nada que ver con el mundo. Y si algo de alguna manera orienta la palabra, es que nosotros entre cristianos que tenemos que tener esa amistad, esa coinonía, esa comunión. No dice que se tiene que alejar del mundo, pero usted ya no es parte del mundo. Puede ser que todavía está desenfocado en cuanto al conocimiento de la palabra, pero también puede ser de que no ha nacido de nuevo. Y es la razón que por lo tanto le gusta todavía las cosas del mundo, escuchar los chistes del mundo y estar con toda ahí, con toda la gente, ¿no? Lo que antes se hacía, no quiere dejar, no quiere despegarse. Usted piense si eso glorifica a Dios, porque si no lo glorifica, entonces estamos errados, estamos errando al blanco, y esa es una de las traducciones que significa pecado. Yo te he glorificado en la tierra. Todos nosotros somos terrícolas, ¿verdad? ¿Habrá alguna extraterrestre? No, ¿verdad? Entonces, yo te he glorificado en la tierra. Entonces nosotros también tenemos, ¿qué cosa? Que glorificar. Aquí están. Dice, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Esto nos está dando la idea de que antes que fuera creado todo el mundo, ya había un plan tan extraordinario. No que fue de mera casualidad, sino que es un plan extraordinario lo que ya existía. Esta es una oración que pronunció Jesús antes de ir a la cruz, pero su alcance desde luego que llega mucho más, que incluye incluso la cruz como parte de la oración. Nuestro Señor sabía
él a dónde iba, sabía lo que iba a ser las próximas horas y lo que se realizaría. Y en visto de lo que iba a ocurrir, él dice: he acabado la obra que me has dado que hiciera. Estaba dando buenas cuentas. Esta obra, por supuesto, incluye algo más que la cruz. ¿Por qué? Porque abarca también el ministerio de sanidad, el ministerio de misericordia, e incluso abarca los años del silencio, donde no se sabe mucho sobre la vida de Cristo. Sabemos muy poquito, bastante poco. Recordando por qué poco, porque no se menciona en la Biblia. Para el pueblo judío debemos comprender que para ellos un niño todavía es un proyecto de hombre. Venía a incorporarse dentro de la sociedad a los 30 años, por eso que todavía a él ni siquiera se menciona mucho. Pero aún de eso, cuando dice he acabado, está hablando desde que vino a este mundo hasta ese momento que había cumplido, porque todos ellos, cada instancia de su existencia, formaban parte de su vida, formaban parte de su obra, y que el Padre le había encomendado que llevara a cabo. La Biblia dice que los hijos se tienen que someter a los padres, y estamos seguros que Jesús se sometió a sus padres, porque no vemos ningún reproche de parte del Padre hacia Jesús. La clave del significado se encuentra ahí en el versículo 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Ninguna persona podría pronunciar semejantes palabras. Ninguno de nosotros puede mirar atrás a su vida y poder hacer un recorrido y poder presentarse ante el Padre y poder decir: yo estuve antes que el mundo fuese creado. Pero aquí tenemos uno que sí podía, y al decir esto estaba pidiendo ser restaurado a la gloria que le pertenece por derecho propio, porque Jesús es Dios. Es lo que está diciendo ahí. Si hay algún versículo en la Biblia por sí solo que no necesite ningún otro apoyo, que refleje de manera irrefutable e inconfundible la deidad de Jesús, el Mesías, es precisamente este versículo. Ahí está, muy claro, porque aquí está reclamando la gloria que también era la gloria del Padre. Isaías nos recuerda que Dios no comparte su gloria con ninguna otra persona aparte de sí mismo. Dice en Isaías 48:11: no daré a otro mi gloria. Pero había uno que sí compartía la gloria del Padre, y este es Jesús de Nazaret, aquel que vino al mundo a entregar su vida por sus pecados y mis pecados. Ese sí fue desde antes de la fundación del mundo. A él le pertenecía por derecho propio esa gloria, porque él es Dios. Y él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Resultaría interesante que de repente tal vez podamos meditar acerca de la gloria, pensando en cómo sería, de qué modo podría reclamar esa gloria como hombre que estaba caminando acá dentro o rodeado de muchos pecadores. Pero realmente ese no es el punto a resaltar, porque nuestro Señor no está interesado en eso, está interesado en algo más. Esto es algo que menciona a fin de que nosotros podamos ver cuál es el carácter de Cristo. La intención es esa. Y el hecho de que estaba continuamente, y por así decir, vaciándose o renunciando ¿a qué? A ese lugar de privilegio, dejando esa gloria, dejando su trono todos los días, pero ahora ha llegado al final. Ahora está dispuesto a recuperar esa gloria que le pertenece, pero se está acordando que, repasando sus 33 años de vida aproximadamente, y reconociendo que a lo largo de todo ese tiempo ha renunciado voluntariamente a su derecho de ser adorado, a su derecho de poder ser honrado como el Dios que es, ahora Él quiere decir: ahora voy a recuperar esa gloria que me pertenece. No que alguien me pertenece. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y esto nos recuerda las palabras de Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice: existiendo en forma de Dios, nos dice, Él no consideró el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojó a sí mismo quiere decir, renunció a su reputación, renunció a sus privilegios divinos, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús estaba dejando perfectamente claro que la obra que glorificaba al Padre era esencialmente aquella mediante la cual Él se despojaba a sí mismo. Y eso era lo que glorificaba a Dios. Pero esto tal vez podría dejarnos un tanto confusos, porque creemos que está Dios interesado en lo que nosotros hacemos. Creemos muchas veces que hay ciertas actividades religiosas o ciertas actividades que podemos llevar a cabo en las cuales Dios se sentirá sin duda muy complacido, sea cual fuere nuestro estado mental. Y estamos a veces muy equivocados en ese sentido. Creemos que podemos cantar y con eso ya Dios se va a alegrar y va a pasar por alto todo. Creemos que podemos doblar nuestras rodillas y orar y con eso asunto arreglado. Creemos nosotros que pueden hacer un ayuno y con eso ya le hacen manita de puerco a Dios. Porque eso es lo que cree mucha gente. Por eso es que en algunas ocasiones las personas se obligan a sí mismos a asistir a una iglesia semana tras semana, cuando de hecho a veces hay poco interés en hacerlo, precisamente por estar convencidos de que el asistir a una iglesia es lo que Dios se va a alegrar grandemente que haya venido. Como si le hiciera falta a Dios que alguien venga más a la iglesia. Pero ese es el pensamiento humano. Ese es el pensamiento natural del hombre, ¿no? Entonces, otras veces, bueno, voy a dar mis ofrendas y voy a dar mis diezmos, porque con eso ya la tengo hecho. Y tenemos muchas veces ese pensamiento. O a veces podemos dar dinero para alguna otra causa dentro de la congregación, porque pensamos que con eso ya eso es lo que Dios pretende, que nosotros simplemente hagamos eso. Pero cuando solamente obramos desde esa arista, desde ese punto de vista, nos estamos quedando demasiado cortos con respecto al conocimiento de quién es verdaderamente Dios. Porque lo que Él espera no es un activismo dentro de la iglesia, sino hacerlo para la gloria de su nombre, que es cosa muy diferente. Porque hay lugares donde está lleno de activismo. Están los lunes, están los martes, están los miércoles, están los jueves, están los viernes, están los sábados, y es obligatorio ir todos los días. ¿Y de qué sirve ir todos los días si es mero activismo y con eso ni siquiera son cambiados y transformados? Porque el activismo no cambia nada, a nadie, perdón. Lo que Él espera no es la actividad. Lo que glorificaba al Padre realmente no era simplemente porque Jesús estaba tan ocupado. No era ni su ministerio tan misericordioso, no era ni siquiera las buenas obras de Cristo, porque otros también han hecho buenas obras. ¿O no es cierto? ¿O no es verdad, hermanos? Sí, hay otros que han hecho buenas obras. ¿Saben por qué? ¿Por qué el Padre se glorificaba? Porque Cristo siempre tuvo un corazón dispuesto a obedecer. Escuche, puede cantar, pero sin obediencia no sirve de nada. Puede ofrendar y sin obediencia no sirve de nada. Puede venir a la iglesia las veces que usted desee y sin obediencia no sirve de nada. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Sea obediente a la palabra de Dios. De eso se trata. Siempre Jesús tenía ese oído presto a escuchar cuál era la voluntad y someterse a esa voluntad del Padre. Ese era su deseo, de estar siempre disponible, estar continuamente dando de sí mismo. ¿Para qué? Para que eso glorifique a Dios. La obediencia. ¿Alguien puede decir obediencia? Eso es lo que va a hacer o lo que va a marcar la diferencia en un verdadero cristiano. Dígale que está a su lado, ¿estás escuchando? Tienes que ser obediente. Pero dígale, no se ríe, ¿no? Dígale, en serio.
Recuerden aquel episodio cuando Juan iba a bautizar a Jesús y se abrieron los cielos. No había empezado su ministerio, recién iba a empezar. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Y dice que se escuchó una voz como de trueno del Padre que decía: escúcheme bien, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Si no había empezado su ministerio, no podíamos decir que Él se estaba agradando, que el Padre se estaba agradando de las sanidades, de los milagros, de la misericordia, de ese corazón dulce que se mostraba. ¡No! ¿De qué creen que se agradaba? Pues de la obediencia. Porque no hubo nada que le pueda decir: fallaste en esto, en aquello o en lo otro. ¿Se dan cuenta? Porque muchos creen que solamente se trató de la parte de todos los ministerios públicos, de todas las obras públicas que se hicieron en el ministerio. Todavía no había hecho nada, porque aún era recién el inicio o el principio de su ministerio. Sin embargo, durante esos 30 años, vemos que aún esos 30 años habían glorificado a Dios. Por eso que el Padre se complacía. Durante ese tiempo que aún es de silencio en la Biblia, sin embargo, podemos ver que siempre tuvo un corazón dispuesto a obedecer. Y eso fue lo que glorificó al Padre, glorificó a Dios. Hermanos, se han escrito muchos libros respecto al precio del discipulado. Y hablan de que hay que pagar un precio de una manera o de otra manera a fin de poder tener la autoridad de Dios. Y el precio que tiene que pagar es elevado. Que tiene que vivir de esta manera. Y muchas veces tienen recetas. Si tú ayunas 40 días, Dios te va a respaldar. Si tú oras que no sé qué, ¿qué vas a hacer? Y si tú cantas también, o sea, le ponen, ¿no? O sea, cada uno. Y hacen casi ciertos estatus dentro de las congregaciones. O dan ciertas recetas para que Dios te dé ese poder, esa autoridad y esa unción. ¿Quieres convertirte en un creyente victorioso? Haz esto. Y muchas veces exigen una disciplina muy exigente y difícil. Algunos que se creen muy espirituales. Miren, hermanos, la verdad de todo esto, y espero que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo, es que ninguno de esos libros nos deberían de impresionar a nosotros. Ninguno, ¿no? Porque creo que este es un enfoque totalmente negativo, porque muchas veces te están diciendo: haz este, es aquello y es el otro, pero no se centran en lo realmente importante. Esto, cuando te dicen: haz 7 días de ayuno para que venga la unción sobre ti, y tú cuando cantes, ¡wow!, parezcan los ángeles. ¡Wow! ¿Saben qué está pasando? Están haciendo las cosas al revés. Es como si pusieran la carreta delante del caballo, que la carreta arrastra el caballo. ¿Entienden eso? Pero es lo que están haciendo con esas recetas, y algunos lo han aprendido de esa manera, lamentablemente, y lo quieren poner en práctica, porque por eso no avanzan. ¿Cuándo va a avanzar? Necesita que el caballo jale la carreta, ¿o no es cierto? Pero algunos hacen al revés las cosas. Ahora, si usted tiene alguna situación y que no está, es porque usted puso la carreta delante del caballo. Así que tenga cuidado. Permítanme explicarles esto. No quiero decir, hermanos, que este enfoque de que hay que pagar un precio sea una mentira. De hecho, ¿saben qué? Sí es verdad. Pero, aquí está el pero el hecho es de que la obediencia a Dios no significa presentar sacrificios o determinados sacrificios a Dios, o tener que decirle no a muchas cosas, que con eso ya está bien. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque al decir sí al Espíritu de Dios, al mismo tiempo se tiene que decir no a muchas cosas. Así, al mismo tiempo. Eso es algo que simplemente forma parte de ese proceso, es inherente a esa decisión que vamos a tomar. Yo decido a Cristo, entonces me tengo que alejar del pecado. Eso tiene que ser de inmediato. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que alguien haga 7 días de ayuno, 40 días de ayuno, 1 año de ayuno? Ya, ¿de qué sirve si no es obediente? De nada. Porque hay muchos que solamente son obedientes en la iglesia. Fuera de la iglesia,
aparentan. O mejor dicho, en la iglesia aparentan, afuera muestran lo que son verdaderos. Estamos al contrario. ¿Por qué? Porque cuando uno se decide por el Señor, le tiene que dar la espalda a todo lo demás. Ya no miento. No. Antes era un mentiroso, ahora ya no. Ni mentiritas blancas. ¿O sí? ¿Grises? ¿No? ¿Amarillas? Del color que sea. Ya no se puede mentir. Por lo tanto, hermanos, no quiero decir que el poder de Dios y el vivir para su gloria no representen realmente pagar un precio. Claro que sí. En cuanto me refiero a renunciar a ciertos placeres que a veces teníamos en esos tiempos, a cierto tipo de relaciones, y en que muchas veces es posible que tengamos que o querramos aferrarnos a ello. Pero el coste del discipulado no es el coste que realmente debiera preocuparnos. ¿Por qué? Porque viene de facto ya con la decisión que uno toma. Lo realmente costoso y que debería preocuparnos, ¿saben qué? Es el precio de la obediencia. Eso es lo que tendría que preocuparnos a nosotros. Eso es precisamente lo que nosotros tendríamos que enfatizar, lo cual es muy importante estudiar y tener claro acerca del costo de la rebeldía en la vida de un creyente. ¿Sí? Porque hay creyentes que viven en rebeldía con Dios, no son obedientes a Dios. Y algunos, estoy seguro que bien saben el precio. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué? Porque cuando uno vive en desobediencia, significa un estrago allá en nuestra vida espiritual. Y estamos amontonando cada día más ese espíritu de rebeldía más, y sigue creciendo. Y nuestra desobediencia va a seguir creciendo. El que no estemos dispuestos a dar nosotros mismos, vamos a determinar que nosotros tengamos un espíritu turbado. Y hay que ver que esto representa una frustración, representa realmente hechos vergonzosos y degradantes muchas veces, que a veces se hacen a escondidas, pero eso no significa que no se hagan. Y muchas veces esperamos que nadie te descubra. Ay, Diosito, no permitas que nadie se entere. Y todavía tienen el cinismo de decir o atreverse a decir esas cosas. Y muchas veces están como esqueletos andando durante todos los años, ocultándose tras los closets, tras los armarios. Esa doble personalidad. Y muchas veces eso hace que la gente, a veces, dependiendo la circunstancia, viva con los pelos de punta, dicen acá, ¿verdad? Justamente por eso, esto comienza a mostrarse en esa debilidad espiritual, en ese falto de personalidad por seguir el camino de Cristo, y preferiblemente, como no tiene personalidad definida, le es fácil ser arrastrado por el mundo, por lo que estamos diciendo. Muchas veces lo que se tiene es una religiosidad en lugar de un cristianismo. A eso nos lleva la desobediencia. Pueden haber ayunado, pueden hablar 4 lenguas por aquí, pueden saltar y dar tantos gritos por allá, y gritos de victoria y todo lo demás, pero viven en derrota. Si son cadáveres espirituales, ¿de qué victoria pueden hablar? Pues de ninguno. ¿De dónde proceden todas estas cosas? Pues de la desobediencia ante Dios. Muchas veces Dios no nos expone públicamente por su gran misericordia, pero eso no significa que Dios es un tonto, o que Dios no pasa por alto, porque Dios no tiene personas así escogidas. Porque ahora, yo soy la princesa de Dios, el príncipe de Dios. Vienen con tantas cosas que ni siquiera son bíblicos. Y piensan que porque son princesas, y ya Dios va a pasar por alto, porque creen que son los predilectos, con tremenda desobediencia que tienen en sus vidas. Porque aquellos que se autodenominan de esa manera son los más desobedientes.
Pero ¿saben qué? Ese es el terrible precio que se tiene que pagar por tener un espíritu rebelde, por no estar dispuestos a ser sumisos al señorío de Cristo en sus vidas. Eso es. Gente que va de una, no termina de salir de una y ya está en otra. Tiene que haber alguna razón. Así que si algo está pasando, ponte listo. Tiene que comenzar, ¿en qué estoy siendo desobediente? ¿Tenemos pruebas? Sí, pero no es todos los días ni a cada rato. ¿O sí? Pues no. Algunos no terminan de salir de una, ya están metidos en otra. Y luego están saliendo de otra, y luego vienen otra, y viven toda su vida así. Que ni parece vida. Pero eso, ¿saben qué? Es cierto que pasamos pruebas. Pasamos y luego viene esa paz, luego viene la tranquilidad, luego viene la bonanza, luego viene, pues, como hijos de Dios. No vamos a tener grandes riquezas, pero tenemos esa paz en medio de la tormenta. Pero hay gente que ni siquiera tienen paz, ni cuando tienen ni cuando no tienen, peor todavía. Y viven frustrados y viven con una vida que hoy sí le vamos a meter pila y hoy vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Mañana le pasó ahí una mosca por el frente. Creo que mejor no. Es una mala señal que ya pasó esta mosca. Tal vez estoy exagerando y estoy siendo de repente ahí muy sarcástico, pero quiero que entiendan a qué me estoy refiriendo. Y solamente para disimular, a veces nos vestimos con un velo de religiosidad piadosa. Que no metemos ni una mosca acá y tú, wow, qué hermano tan espiritual. Y esta hermanita, mira qué espiritual es este hermano. Pero no sabemos que a Dios no le podemos engañar nada. Muchas veces decimos, cantamos que deseamos hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando eso represente hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando no se tiene que hacer lo que nosotros queremos, entonces ya no quiero hacer más la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando ya no te conviene, ya no quieres hacer la voluntad de Dios. Porque te parece poca cosa lo que Dios te manda hacer. No, es que yo antes era esto y aquello y lo otro y quieres hacer. Dios te dice, espérate, yo quiero que hagas esto. Dios sabe en qué tiempo, cómo te va a usar. ¿O no es verdad? Dios sabe, ¿no? En el centro de nuestras vidas, muchas veces, ¿sabe por qué pasa? Se encuentra el yo. Y el yo es como el rey de nosotros. Y ese es el problema, hermanos. Y hemos dejado, ¿saben qué? Hemos dejado nosotros entrever nuestra propia gloria, porque muchas veces hacemos cosas. ¿Para qué? Para que nos feliciten. O para que todo el mundo diga, mira, qué bien que lo hace. Mira, si tú no quieres, no, tú tienes que estar siempre, porque la necesitamos acá. Que lo estén halagando. Pues no. Pero de alguna manera, muchas veces es lo que hay. Pero como estamos cubiertos con nuestra careta de religiosidad, no se deja aflorar. Pero en lo más profundo del corazón es lo que anhelamos, que todo el mundo nos dé reconocimiento. Y cuando el mundo nos da reconocimiento, entonces la gloria ya no es de Dios, la gloria la estamos llevando nosotros. Seguimos queriendo lo que seguimos deseando y no estamos tan dispuestos a lo que Jesús estaba dispuesto a hacer. Que Él caminó con gozo en obediencia, aun cuando iba a la cruz. Él fue obediente. Aun cuando iba a la cruz. No lo vemos en ningún momento que Él titubeó para ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la obediencia era lo que glorificaba al Padre. ¿Saben una cosa? No hablemos, hermanos, de vivir para la gloria de Dios mientras nuestras vidas estén dominadas por tanto egoísmo y no dejamos de pensar en nosotros mismos, en yo. Y primero soy yo, y segundo yo, tercero también soy yo. No podemos hablar que queremos vivir para la gloria de Dios si eso es lo que determina. Nuestro yo está por encima de todo lo demás.
porque yo lo sé hacer, nadie más lo sabe hacer. No hablemos de ser esclavos por amor si no estamos dispuestos a menguar ese yo para que Cristo vive en nuestras vidas. Es una hipocresía el querer decir eso. Cuando alguien, yo quiero vivir para ti, Señor, pues no, estás echando mentiras. Están echando mentiras. A veces la gente se da cuenta, porque a veces quiere que la gente no se da cuenta. No sé, hermanos, si usted comprende o si usted está entendiendo que cada uno de los que han sido verdaderos creyentes en esta vida se han encontrado con que la gloria de una vida obediente, una vida dispuesta a dejarse llevar por la causa de Cristo, sobrepasa muchísimo más a ese ridículo costo de renunciar a unos pocos deseos egoístas. Es mucho más que eso. Yo soy cristiano porque ya no tomo, o porque ya no fumo, o porque ya no veo pornografía. Más que eso, muchísimo más que eso. Si piensas que el cristiano es eso, ¿sabes qué? Estás muy lejos todavía de conocer a Dios. Es eso y muchísimo más. Muchísimo. No hable usted acerca del precio del discipulado, porque es el precio de la rebeldía lo que realmente debería preocuparnos en este mundo que está arrastrando y que se quiere meter dentro de la misma iglesia del Señor, con sus modas, con sus tradiciones, con sus corrientes. C.T. Studd regaló su fortuna y se fue al corazón del África. Fíjense, su fortuna, una fortuna que ninguno de nosotros pudo haber llegado. Regaló toda su fortuna y se fue. Dijo: si Jesús el Mesías es Dios y ha muerto por mí, fíjense estas palabras, si Jesús el Mesías es Dios y ha muerto por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por él. Y a veces nos estamos muriendo por cualquier cosita que nos pasa, una gripa, ya. Otro gran ejemplo es David Livingstone, tremendo hombre de Dios. Fíjese lo que dice: he decidido no conceder valor alguno a nada de lo que me pertenece. A nada de lo que me pertenece le voy a dar valor, salvo en lo que puede estar relacionado con el promover el reino de Dios. Son hombres que valoraron lo realmente importante. ¿Fue ese un sacrificio? Así es como lo llamaría. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo y que quiero que usted comprenda. Aquellos que han visto la gloria de Dios por tener ese corazón obediente, jamás hablan de hacer un sacrificio, ni hablan sobre ello, ni hablan sobre la renuncia, porque lo que ellos han obtenido, ¿saben qué? Tiene un valor es insuperable por ningún sacrificio que usted o yo podamos hacer. ¿Por qué entonces estar mencionando migajas si podemos mencionar qué cosa? Lo que Dios ha hecho a nuestro favor. No sé, pues entiende el valor, usted entiende la equivalencia que hay. Sí, en una oportunidad estaba platicando con una persona que conozco, es cristiano, y le pregunté dónde estaba, qué estaba haciendo. Y dice: no, es que ahora yo las iglesias no las iglesias no son espirituales porque ya no oran, me dijo. Así que donde la iglesia donde estaba ya no oraban como antes, así que me salí y ahora estoy levantando un grupo, me dicen. Y tengo que pagar el precio. Y cuando pago el precio, Dios va a llenar la iglesia. Por eso que decidí pagar el precio. Todo era pagar el precio, pagar el precio, pagar el precio. Pero ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de él en lugar de estar hablando de Cristo. Pero cuando tú dices pagar el precio, lo estás haciendo tú. Pero ¿qué? Tu precio que pagas, yo pregunto, ¿qué tan equivalente puede ser con el precio que pagó Cristo ahí en la cruz? ¿Se compara? Queda ridículo. Entonces, ¿por qué mencionar? Es una vergüenza, ¿sí o no? Es una vergüenza. Es como decir, yo tengo aquí 5 centavos y que Dios, supongamos que otra persona te dio $100 millones y tú digas:
Sí, yo sé que él me dio 100 millones, pero yo di mis 5 centavitos. ¿Te verías ridículo, sí o no? Porque ni sirve para nada. ¿Qué compras con 5 centavos? ¿Alguien compra algo con 5 centavos? ¿Con 10 tal vez? Ni con 10. Pues entonces, ¿qué? Mire, nos veríamos demasiado ridículos, ¿no? Comparado, el que me dio 100 millones de dólares, no, yo también di, ya tengo 100 millones y 10 centavos. Como que no tiene sentido. Así de ridículo nos vemos. Es que tengo que pagar el precio y que me tengo que no sé qué. Hermano, me da, no sé. ¿Por qué? Porque no estamos exaltando verdaderamente el precio que el Señor pagó. No sé si ustedes entienden esto. La grandeza de la obediencia es lo más importante. No podemos pagarle con nada. Seamos obedientes. ¿Quiere glorificar a Dios? Sea obediente a Dios. Sea obediente. Pablo decía, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. ¿No dice eso? Claro. ¿Por qué? Porque nada puede compararse con lo que Cristo podía darle. Miren, existió un hombre hace un tiempo, un norteamericano. Cuando él fallece, lo sepultaron en una ladera allá en Corea. Un hombre que durante muchos años fue simplemente un sencillo granjero allá en Oregon. Dice que en una oportunidad viajó allá al oriente y llegó a Corea. Y vio por la calle muchos huérfanos en esos tiempos. Huérfanos solitarios, eran indigentes. Miles de niños caminaban de un lado para otro pidiendo, mendigando comida, dinero. ¿Saben todos esos niños indigentes a quién eran? Que todos esos niños indigentes habían sido engendrados por los soldados norteamericanos cuando fueron enviados allá a Corea para esa guerra, esa pelea que tuvieron. Cuando este hombre vio la manera cómo estaba la gente, no lo vio como un turista más de ahí. Dice que él no podía comprender cómo es posible que niños que habían sido engendrados por gente irresponsable estuvieran ahora mendigando un pan. Y al contrario de todos los demás que lo veían y simplemente se pasaban, él comenzó algo a ocurrir dentro de su corazón. Los turistas venían y se iban a sus países y se olvidaban lo que habían visto. Pero cuando él regresa a los Estados Unidos, dice que había un peso tan fuerte en su corazón y comenzó él un ministerio buscando hogares allí en los Estados Unidos para esos huérfanos coreanos. Él ya había sufrido ya un ataque cardíaco y su médico le había advertido que no se cansase demasiado, pero él se olvidó de que sufría de eso, se olvidó de sí mismo y se entregó a esa labor de generosidad por su prójimo. Luego de eso tuvo otro ataque cardíaco por tanto trajín de viajar de un lado para otro, de estar buscando todos los recursos, y el segundo ataque fue fulminante y murió. Y su cuerpo, él había indicado que no fuese enterrado acá, sino fuese enterrado allí en Corea. Y la gente de Corea, ¿saben qué? Nadie sabía mucho de su obra, pero el día que él fallece, su historia apareció en todos los periódicos acá en Estados Unidos y también en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este hombre renunció a sí mismo con el propósito de glorificar a Dios. Este hombre se llamaba Harry Holt. Hay que renunciar a uno mismo. Renunciar a tus comodidades. No porque algunos creen que comodidad es cuando tienes grandes cosas y tienes una mejor. No, hay ciertas comodidades que a veces no te permiten seguir al Maestro. Al ver a Jesús en esta oración que hemos leído con el Padre, justamente está dando en el clavo sobre lo que significa verdaderamente glorificar a Dios, es decir, una vida de entrega y de amor abnegado. Eso quiere decir obediencia en todo. ¿A qué se está entregando usted? ¿A quién está obedeciendo usted? Y esto es lo que tiene que considerar. En segundo lugar, Jesús habla sobre lo que caracterizaba su vida, dice el versículo 6, Juan 17:6. Miren lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra.
han guardado tu palabra. Y esta es una declaración tremenda. Él dice, he puesto de manifiesto un nombre que concede poder a aquellos hombres que guardan la palabra de Dios. Y entre estos dos existe una relación. ¿Cuál es el resultado de esa vida de los discípulos cuando se hizo manifiesto el nombre de Dios? Guardaron su palabra, obedecieron a su palabra. No es que no sepamos muchas veces lo que Dios quiere que hagamos. El problema consiste, ¿saben qué? En que no queremos hacerlo nosotros. Ese es verdaderamente el problema. Y nosotros sabemos lo que es, pero poco nos interesa. ¿O no es cierto? Sabemos muchas cosas, pero a veces no queremos hacerlo. De hecho, de alguna manera nos resulta extraño, no podemos hacerlo. Es como si nuestra voluntad estuviese paralizada. ¿Qué queremos? Pero no podemos. Sí, es que yo quiero hacer, pero no puedo. En una oportunidad, hace un tiempo atrás, un joven que estaba con agonía, y estaba agonizando ya sus ojos estaban a punto de cerrarse. Fue un pastor a visitarlo, a visitar ahí el hospital, y lo agarra del brazo ahí al pastor. Dice, ¿qué puedo hacer? Le dice, cuando sabes que algo está mal, pero no lo quieres hacer. Y mientras estás prometiendo que no lo vas a volver a hacer, en tu interior sabes que lo vas a volver a hacer. Así hay mucha gente que sabe que lo va a volver a hacer, pero dice, sí, yo te prometo que no lo voy a volver a hacer. Y sabe, dentro de sí, que lo va a volver a hacer. Espero que no haya nadie así acá, pero en general así hay muchos. ¿Qué se puede hacer? ¿Sabe? Lo único que se tiene que hacer en estos casos es entender y actuar basándonos en lo que Dios está dispuesto a hacer para nosotros. En otras palabras, es entender el carácter de Dios, es apropiarnos de su nombre, es el poder de esa vida humana y la única autoridad que realmente va a funcionar para poder cambiar. ¿Por qué? Porque un nombre, hermanos, representa la personalidad total de los recursos de esa persona. Mi nombre es todo lo que soy. Mi nombre es todo, o su nombre es todo lo que usted es. Cuando usted va, por ejemplo, a firmar un documento para sacar un crédito, ¿qué es lo que pone? Su nombre y su firma. Puede ser un documento o un cheque como un gran valor, pero si no tiene el nombre y la firma, no sirve de nada. ¿O sí? De nada. Es decir, su nombre representa un valor. Ahora bien, toda la obra de Jesús durante esos 33 años de su vida fue develar ante nosotros la totalidad de los recursos del Padre para poder manifestar su nombre, de modo que nosotros podamos descubrir los recursos tan extraordinarios e interminables que tenemos en Dios, de modo que nunca es como un pozo que no tiene fondo, sigue sacando y sigue sacando y sigue sacando. Pero el hecho de desconocer verdaderamente quién es Dios hace que muchas veces pasemos situaciones complicadas y difíciles. El que nosotros no estemos enterados de este hecho es exactamente el origen de nuestro problema de debilidad, porque no conocemos verdaderamente quién es Dios. Y muchas veces he tenido la oportunidad de ver a creyentes luchando, intentando aparentemente, por eso digo aparentemente, actuar por fe, pero durante todo el tiempo están saboteando sus esfuerzos al negarse verdaderamente a creer a Dios y lo que Él dice ser. A mí me sorprende realmente la facilidad con que nosotros nos creemos las mentiras de Satanás acerca de quién es Dios. Porque la Biblia tiene todo para que tú puedas poner tu fe en Dios. Pero viene una sola mentira de Satanás y te echa por los suelos y comienzas a desconfiar. No creemos muchas veces que Él sea, sino que a veces creemos esencialmente que Dios es totalmente desleal, que nos tiene abandonados de nuestra suerte, que no va a hacer nada de lo que Él ha dicho que va a hacer, que lo puede hacer con toda la gente menos con nosotros. Cuando a veces hablo con algunas personas y me cuentan respecto a algunos problemas, a veces uno intenta aconsejarles de la mejor manera. Normalmente, o algunos me dicen, es que yo ya hice eso, ya lo intenté. Así que cuando dicen, ya lo intenté eso, bueno, les sugerimos otra cosa. Dicen, eso también ya lo hice ya.
también ya lo intenté. A ver, y esto otro, también ya lo hice y no resultó. Así que finalmente, aunque esto no lo dicen nunca, ¿verdad? La única conclusión, ¿cuál es? La única conclusión que podemos llegar es que Dios es un fiasco y que no cumple con lo dicho. Porque si verdaderamente lo han intentado, como dicen, y Dios no contestó, es que Dios es mentiroso, aunque la gente no lo dice. Pero dentro de sí es lo que está ahí. Ellos lo han hecho todo cuanto se les exigía, pero Dios no ha actuado, Dios no ha obrado. Que Dios es el caprichoso, porque está haciendo acepción de personas. Parece estar dispuesto a hacer bien a los que le caen bien, y a los que no le caen tan bien, pues no. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos creemos esta clase de mentira, estamos saboteándonos cada uno de los esfuerzos que Dios está realizando. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos la victoria. Es lo que estamos haciendo, en lugar de seguir confiando en Dios y decir, como el profeta Habacuc, aunque no haya nada, que lo que siembre no crezca, que no haya las vacas, no importa. Recuerda, esa es la vida agrícola. No haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová de mi salvación. Pero fíjese que apenas unos poquitos amenes, porque creemos que es un fiasco, no le decimos, pero muy en lo profundo es lo que hay. Cuando Dios nos contesta, ¿no será que nosotros estamos haciendo nuestras fórmulas mágicas, pero seguimos en desobediencia? Porque podrá hacer cualquier cosa, pero no someterse a la palabra, porque muchas veces quiere obedecer a Dios de acuerdo a su criterio personal. Es tiempo de desechar eso. Es tiempo de dejar a un lado eso y comenzar a decirle, Señor, yo quiero obedecer tu palabra tal como tú lo dices. No quiero interpretarlo más a mi manera. No quiero hacerlo que yo digo, que creo que dice. Quiero comenzar a entenderlo para poder obedecer. Estoy cansado. Pero fíjese toda la Biblia, ¿qué es lo que dice? Dios es fiel. ¿Cuántas veces la Escritura dice que Dios es fiel? Pues muchas. Por ejemplo, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y podría por ahí pasarme toda la noche hablando de muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios, que usted también lo ha leído. Hermanos, toda la obra de Cristo, de hecho, toda la obra tiene como propósito el mostrarnos la fidelidad de Dios. Él no estaba ansioso, Él no estaba preocupado, no estaba molesto por esas nubes de opresión, no estaba molesto por la persecución que estaba hablando o oprimiéndolo, que estaba en contra de Él. No, simplemente Él estuvo en paz, estuvo tranquilo, y a través de eso nos muestra que hay algo superior. A él no le preocupaba. ¿Por qué? Por una razón. ¿Saben por qué razón? Porque él descansaba en el nombre fiel de Dios. El salmista dice, o el proverbista tendría que decir, Proverbios 18:10 dice, torre fortificada es el nombre de Hashem, de Jehová. El justo correrá a ella y estará a salvo. ¿Quién? El justo. O sea, muchos, el que es obediente, obediencia. ¿Usted ha descubierto eso? ¿Usted ha descubierto que está a salvo en las manos del Señor? ¿O todavía vive en esos altibajos de fe? Y la tercera cosa que Jesús dice que caracterizaba su vida, está en el versículo 8 de Juan 17, dice, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Qué hizo que estos discípulos judíos, que tenían un miedo muy grande a la idolatría, creyesen que este hombre con el que habían vivido, con el que habían comido, con el que habían dormido, con el cual habían caminado por todos los caminos de Galilea y de Judea, y lo habían visto muchas veces triunfante, muchas veces con milagros, pero también llegando al final de sus días en esa debilidad, porque iba a ir a la cruz, no porque él sea débil, sino porque él mismo se entregó para poder ser crucificado?
¿Qué hizo creer a estos hombres que este Jesús que conocían era el Dios encarnado enviado por el Padre? ¿Sabe qué cosa hizo? Juan lo describe, porque fíjese, mire la manera como Juan lo describe. Cuando él escribe el Evangelio, el primer versículo de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ellos reconocían que Jesucristo era Dios. ¿Cómo aprendió eso? ¿Fueron acaso los milagros de Jesús lo que le convencieron a los discípulos que Él era Dios? No, hermanos, ¿saben por qué? Sus milagros nunca convencieron a nadie de su deidad. Lo que convencieron era de su mesianidad. Y ese era el propósito de hacer los milagros, para que sepan que Él era el Mesías. Ahora, ¿fue acaso el poder que ejercía sobre los hombres lo que convenció de que Él era Dios? No, porque han habido hombres malvados también que han ejercido grande poder sobre las mentes y los corazones de los hombres. Entonces no eran estos. ¿Sabe qué cosa convenció a estos discípulos que Él era Dios? Sus palabras, porque sus palabras son vida. Sus palabras son las que cambian. Sus palabras son como espada de dos filos. Su espada puede cambiar el corazón más duro. Su palabra. Y eso es lo que tenemos que nosotros obedecer y leer y estar permanentemente ahí, meditando en su palabra. Su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Las palabras que Jesús expresaba siempre estaban de alguna manera examinando los corazones de ellos. Es a través de su palabra que sus ojos espirituales fueron abiertos y sus dudas fueron disipadas, haciendo que sus vidas verdaderamente fueran como ese fuego consumidor. Ellos sabían, hermanos, que cuando tomaban esas palabras de Jesús en serio, entonces las cosas comenzaban a suceder. Tal vez sea que no están sucediendo muchas cosas porque a veces algunos no están tomando muy en serio las palabras de Jesús. A lo largo del curso de 3 años y medio, al escuchar aquellas palabras apremiantes, comenzaron a brotar en esos corazones de una manera gradual ese amor, esa fe que había en ese Señor, en ese Maestro, que había en uno que procedía de Dios mismo. Ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que de Él provengo y creyeron que tú me enviaste. Ahí está. Estas palabras, hermanos, siguen teniendo la misma autoridad en la actualidad. ¿Está usted atormentado tal vez por las dudas de su fe como creyente? No sería de sorprender si algunos de ustedes se sintieran preocupados por las dudas de estos tiempos, cuando no existe mayor ataque contra el fundamento de la fe, con tantas cosas que se están viendo. Si se siente usted atormentado por las dudas, que su fe está disminuyendo, ¿sabe qué? No sé si me permite sugerirle algo. Empieza a leer la palabra de Jesús y tomarlo en serio. Tal vez sea que usted no ha tomado muy en serio la palabra de Dios, y es la razón por la que su fe fluctúa arriba y abajo, y parece, no sé, ¿qué cosa podríamos compararlo? A la electricidad, el voltaje cuando sube y baja. Imagínense, en los tiempos hace 20 años atrás no había muchos estabilizadores. Así parece la fe de algunos. Comienza a leer, comienza a devorar la palabra de Dios. El día jueves hablábamos justamente, que tenemos que comer de su palabra. Y hoy lo mismo nos está enseñando el Señor. Empiece a leer la palabra del Señor. No se limite, hermano, sencillamente a leerlas. Acéptelas como una revelación de esa verdad básica y real, y tómelas en serio. Cuando usted tome en serio las palabras, entonces algo comienza a ocurrir en su interior. Entonces algo comienza a ocurrir en su mente. Algo comienza a ocurrir en su corazón, que usted mismo lo va a entender. Muchas veces gente que tiene tantos años en las iglesias y no ha tomado en serio la palabra de Dios. Y yo le aseguro que no tendrá que leer demasiado para poder describir con toda claridad y creer que esas palabras escritas en la Biblia son verdaderamente las palabras de Dios. Pero tómelas en serio si usted quiere ver algo diferente en su vida. Qué lamentable que el día de hoy todavía existan muchos creyentes con esta actitud de inseguridad. Me preocupa en estos últimos tiempos que jóvenes y algunos no tan jóvenes cristianos, algunos estudiantes de teología, otros que acaban de graduarse tal vez en los institutos o seminarios, admitan abiertamente que conocen más de los comentarios de ciertas personas o comentaristas modernos que lo que conocen de la palabra de Dios, de los escritos de Moisés, de los escritos de Pablo. No saben nada, no saben gran cosa.
Saben el título y unos cuantos versículos. Por eso no es de sorprendernos que tengan ellos una base muy débil respecto a su fe. Conozco muchos que son pastores, estuvieron un tiempo y luego se desaparecieron. Otros que predican un año y no saben que predicar el próximo año porque se les acabó. Por esto justamente pasa. Porque nada convence, ¿saben qué? Más que la incomparable palabra de Dios. Es a raíz de esto que muchos el día de hoy han obtenido sus doctrinas, han obtenido sus teologías, no en la Biblia. Han obtenido su creencia, no en la Biblia. ¿Saben que han obtenido en libros, en comentarios de otros, en internet viendo videos? Y porque escuchan que alguien escribió tantos libros y porque habla y se expresa bastante bien, comienzan a creer en él. No, y ahora soy no sé qué. Jamás ni sabe la Biblia y solamente sabe lo que escuchó por internet, por los videos. Qué triste, qué lamentable hasta dónde hemos llegado. Y hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Esa palabra santa, esa palabra extraordinaria, esa palabra que da vida. Pero más le creen a los libros, a los comentarios y a lo que otra gente dice. ¿Qué interesa si escribió 100,000 libros? ¿Qué interesa? Eso no interesa. Lo que interesa es la palabra de Dios, la Biblia. Aquí hay 3 cosas que Jesús vino a hacer. Él dijo: he venido con el fin de dedicarme a un ministerio que precisa que me despoje de mí mismo. He venido a manifestar ese nombre todopoderoso mediante el cual todo o cuanto sea preciso hacer se hará. Y en tercer lugar, he venido a pronunciar palabras urgentes que despierten fe en los corazones de los hombres y que ellos puedan creer a través de lo que yo digo. Hermanos, Juan dijo al principio del discurso, de lo que él narra, que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Sabía que procedía de Dios y que iba a regresar junto a él. Y entre estas 2 declaraciones se encuentran esos 33 años de vida aquí en la tierra, de los que el mundo no puede jamás escapar aunque quiera, cuyo impacto resume en 3 breves frases: una obra realizada, un nombre manifestado y palabras que era preciso pronunciar. Palabras que dan vida. Él procedía de Dios y regresó junto a él. En eso consiste la vida del verdadero creyente. Ahora usted, ¿de dónde sacó su vida como creyente? Antes que naciera, ¿usted ya era creyente? ¿Lo tenía usted cuando vino a este mundo? Pues claro que no, ninguno de nosotros. Lo que tuvo que hacer usted es creer en Jesús, el Cristo resucitado. Así que usted, la vida que usted tiene como cristiano, procede de Dios. Y cuando acabe sus días sobre la tierra, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Pues a la presencia de Dios. Su vida empieza con Dios y termina en Dios, para el verdadero Hijo de Dios, para el verdadero cristiano. Hermanos, Jesús sabía que procedía del Padre y que iba a regresar, pero era necesario cumplir una misión en ese tiempo, en ese intervalo de vida aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando uno verdaderamente está convencido a dónde va a ir, que va a estar en la presencia de Dios, como dice Filipenses 1:23, estar con Cristo es muchísimo mejor. De modo que si estas palabras nosotros lo tomamos con seriedad y creemos que son verdad, ¿saben qué? Es algo maravilloso, es algo extraordinario. ¿Qué está haciendo entonces usted en ese inter de haber nacido hasta que llegue a la presencia de Dios? ¿Está glorificando a Dios con lo que hace? ¿Está glorificando a Dios con lo que piensa? ¿Está glorificando a Dios con sus actitudes? Una vez alguien dijo: no, si tú conocieras a ese, peca hasta cuando duerme. Imagínense, así ha llegado la degradación. Hermanos, ¿qué o cómo va a responder usted? No puedes obedecer a medias y esperar que Dios te bendiga completamente, porque es lo que hay el día de hoy. Obedecen a medias, pero quieren todas las promesas de parte de Dios. Estás demasiado errado, demasiado equivocado.
Si alguna de las cosas que he mencionado te atañen a ti, yo creo que es un buen día para poder pedir perdón a Dios y decirle: Señor, yo reconozco verdaderamente que no he estado haciendo las cosas como tenía que hacerse. Hoy quiero atreverme a creerte a ti. Hoy quiero comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Quiero obedecerte. Ahora reconozco que tal vez estuve obedeciendo a medias, mas hoy quiero obedecerte de verdad. Si usted ve que su vida es un alto y bajo en cuanto a su fe, póngase a pensar y a meditar un momento. ¿Qué cosa está pasando? Hay algo que de repente está pasando y que hace que su fe esté fluctuando. Es un buen momento para decirle: Señor, hoy yo necesito de ti.